Nos acompaña el doctor Yotin Curi. Hay fuerzas soterradas muy poderosas que están definitivamente trazando la política migratoria sobre el Estado dominicano. Fíjate cómo están las escuelas, las maternidades, todo está colapsado. Y ahora entonces se habla de una reforma fiscal para que paguemos más impuestos para resolver los problemas de una población ajena. Ese debería ser el primer tema en la agenda política dominicana. ¿A qué se debe todo eso? A que nos tiene, presionado por el tema de la deuda. En el aspecto económico no hay soberanía. Hay una inflación legislativa para avasallarnos, para ponernos una camisa de fuerza y no podamos ni siquiera reaccionar. No es modificando leyes, ni creando nuevas normas, ni modificando la Constitución que vamos a lograr que un Ministerio Público sea independiente. Y mientras más se toca, peor. Porque por un principio de seguridad jurídica, los textos constitucionales deben tocarse lo menos posible. El arma más peligrosa del siglo XXI es la disociación. Se juega mucho a este tipo de mecanismos que entrañan la disociación para que, evidentemente, no prestemos la necesaria atención a los embates que constantemente se ciernen sobre nuestro país. En este sentido, vamos a abordar tres temas supuestamente diferentes en sí mismos, pero que vinculan a la República Dominicana y ese Estado de Derecho que usted muy bien conoce, de fondo. Comenzamos con la misión de kenianos en Haití, supuestamente para pacificar, aunque no son un cuerpo de paz. Número 1. Número 2. La posición de la República Dominicana con respecto a la salud de estos keniatas en suelo dominicano, que cuando fue abordado el presidente de la República, Luis Abinader, sobre este tema, él alegó que no se trata de tal cosa porque no se le niega a un extranjero ni a ninguna otra persona atención sanitaria. Sin embargo, no respondió la pregunta que realmente es lo que preocupa a los dominicanos. ¿Se comprometió nuestro país a atender sanitariamente a la misión keniata en suelo dominicano? Y número 3, entonces ahora tenemos una amenaza latente de anthrax desde la República de Haití, recordando a la vez, a nivel de contexto, Kenia, al igual que la mayoría de los países de África, tienen el anthrax como una enfermedad endémica. ¿En qué posición queda la República Dominicana ante este escenario? Si se empujaría tal vez una fachada humanitaria para finalmente conseguir lo poco que queda del trayecto de asumir una población extranjera ilegal en suelo dominicano bajo un parámetro supuestamente legal. Así es. Fíjate, Karina, lo primero es que esa intervención de las fuerzas kenianas no es humanitaria. Eso no es verdad. Es una intervención prácticamente de guerra. Una intervención pura y simplemente. Allí se va a supuestamente a pacificar, a resolver el problema haitiano. Pero fíjate que la comunidad internacional, porque a quien le corresponde ese papel es a Estados Unidos, a Francia y a Canadá, ha sido irresponsable completamente, porque definitivamente ellos siempre han estado apostando a resolver el problema haitiano en suelo dominicano. Y ya no cabe la menor duda. Hace unos años lo hacían disimuladamente, ya es abiertamente. Entonces, ahora tienen estos centros de interdicción migratoria, y que nadie sabe lo que es, que lo que más se asemeja a los campos de refugiados, porque ahí hay que darle asistencia sanitaria, alimentación, en fin, todo lo que necesiten, todo lo que no tienen en su país, hay que dárselo aquí. Y no solo eso, doctor, me preocupa sobre estos llamados centros de interdicción migratoria, que la política estatal se está concentrando en aspectos que supuestamente son de pasada y no en los mecanismos que son permanentes, como la deportación propiamente hablando. Exactamente. ¿Qué lectura se le da? No. Es que aquí, mira, hay fuerzas soterradas muy poderosas que están definitivamente trazando la política migratoria sobre el Estado dominicano, y ahí tienen que sincerarse, las autoridades tienen que sincerarse. ¿Qué es lo que está pasando? Porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y nuestro país no puede soportar mayor carga de haitianos ya. No podemos. Fíjate cómo están las escuelas, las maternidades, todo está colapsado. Y ahora, entonces se habla de una reforma fiscal para que paguemos más impuestos para resolver los problemas de una población ajena. Yo siempre he insistido,
Las autoridades debieron hace años de tener un control rígido sobre la frontera y a la vez realizar planes masivos de deportaciones. Pero ¿qué ocurre? En el Código Penal, que ahora se está debatiendo, el artículo 86, numeral 11 y otros textos más, le atan las manos al Estado diciendo que trasladar poblaciones es un crimen de lesa humanidad. Es decir, estamos introduciendo en el Código Penal aspectos que son ajenos a la materia, que son de tipo migratorio, para ponerle una camisa de fuerza al Estado Dominicano y no poder repatriar inmigrantes indocumentados, cuando eso es lo primero que hay que hacer en este país. Todos los estados soberanos que Claro. critican estas políticas que a su vez ellos aplican. A mí me preocupa porque ese Así artículo es. que usted refiere, el 86 numeral 11, Sí, básicamente señalando un proceso legal como un crimen, pero más adelante hay un párrafo que supuestamente deja al margen los procesos migratorios. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo en una misma pieza pueden haber dos elementos abiertamente contradictorios para fines de aplicación? ¿Por qué abrir un capítulo sobre crímenes de lesa humanidad con el tema de las deportaciones si un párrafo más adelante exceptúa los procesos migratorios? obviamente. Es una contradicción. Claro que sí, eso está dirigido sencillamente para atar de manos y pies al Estado Dominicano y no poder repatriar a ningún indocumentado, porque el plan está muy claro, Karina. Se quiere resolver el problema haitiano, la comunidad internacional ha decidido en suelo dominicano, porque no los quieren en Estados Unidos, no los quieren en Canadá, no los quieren en Francia, no los quieren en ninguna parte, ni en las islas del Caribe, donde los sacan de manera incluso desconsiderada. Pero si lo hacemos nosotros en la República Dominicana, ellos sí pueden hacerlo, darle latigazos en Texas, sacarlos En jaulas. en jaulas, exacto, en jaulas de estas islas del Caribe. Pero si aquí se toca un haitiano, oh santo cielo, somos un país racista, xenófobo. No, xenófobos son ellos. Ahí es que está el problema. Pero el Estado Dominicano no tiene quien lo defienda. Yo no entiendo, porque ese debería ser el primer tema en la agenda política dominicana. Todos los candidatos, tanto el presidente como los candidatos de oposición, deberían reunirse y tener una posición unificada con ese tema. Y sin embargo, nada. Aquí se le da de lado como si no existiera. Están ganando cada vez más terreno, y poco a poco nos están fusionando. Y ya, óyeme bien, dentro de 10 o 15 años o 20 años, esto no va a ser la República Dominicana que vemos hoy. Nuestros hijos aquí van a vivir en otro país ya, mayoría haitiana. Entonces, eso es peligroso. Ningún estado acepta eso, excepto aquí. ¿Por qué? Porque nos han endeudado hasta los tuétanos, Karina. Tú sabes que la independencia de un país comienza por el bolsillo, por las finanzas. Y ya sabemos que estamos comprometidos hasta el tuétano con préstamos internacionales, cuyo Pero eso es a pago propósito. no es literal. Eso es adrede. Préstamos que incluso no se ven, no se saben en qué se invierten. Gran parte de ese dinero se los roban. Entonces, mira lo que ocurre. Quería hacer esta anécdota. En la obra cumbre de Thomas Mann, La montaña mágica, hay un pasaje que nunca se me olvida, que Hans Castor, que está en un sanatorio, le pregunta al maestro Septembrini cuándo un hombre es realmente independiente. Y el maestro le dice: cuando lo es económicamente. Lo mismo los países. País que no es independiente económicamente, olvídate de eso. Por eso nos han endeudado, para imponernos soluciones como esta en el tema haitiano. ¿Por qué Trujillo pagó la deuda externa y construyó el monumento de Trujillo Hall ahí en el Malecón? Fue la única ocasión. Se podrá decir muchas cosas de la dictadura, pero fíjate, la única ocasión en nuestro país que hemos tenido independencia financiera. ¿Cuántos miles de millones esta mal llamada democracia ha tomado prestado? ¿Qué problemas? ¿Qué funciona bien en la República Dominicana? Nada. Cada vez más degradados los servicios públicos. Todo. Y las garantías mínimas. Mínimas. Entonces, encima de eso, con este alud de una población ajena, diferente en cuanto a costumbres, a todo. Solo a nivel de salud y educación, una ocupación abierta y franca del presupuesto nacional en ilegales Así es. de culturas antagónicas. Pero vamos a entrar en ese mismo sentido a otra arista
que poco se toca porque precisamente por ese fardo pesado que nos lanzan, ajeno a cualquier tipo de argumento válido, sucede sobre el término refugiado. Para los dominicanos tiene implicaciones sumamente negativas porque es la campaña que constantemente se ha ido compartiendo mediáticamente, masivamente, como si fuese una especie de imposición al pueblo dominicano para aceptar una población masiva y legal. Sin embargo, me gustaría que tocáramos la Convención de 1951 sobre refugiados, donde dentro de todo lo que es el concepto y la razón por la cual surge este instrumento, ellos establecen la condición de refugiado en 5 puntos. Y la República Dominicana, vale destacar que ya para la década de los 80 había adecuado sus leyes nacionales a este tratado que había firmado. Vamos a entrar al fondo. Hay que hablar de refugiados, pero hay que hablar de refugiados conforme a lo que internacionalmente firmó la República Dominicana y adecuó a sus leyes. ¿Y qué es? Lo mismo que se le aplica a todo país que firmó el mismo documento, que establece en su artículo 6 estas condiciones. Comencemos, doctor, por la primera de ellas. Se aplica a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de, número 1, raza. El único país en este binomio que constitucionalmente ha sido racista está en Haití. Está en Haití, correcto. No encaja en ese supuesto. Claro. Sin embargo, sí sucede del otro lado y no está siendo penalizado, ni siquiera moralmente. Exactamente. Recibimos la campaña por el delito de otro. Correcto. Pero vamos al número 2, en razón de religión. Entre el cristianismo y el vudú no hay nada que hablar. Nada que hablar. El tercero, nacionalidad. Y ahí hay un punto que me gustaría abrir con usted, ya que perteneció por tantos años al Tribunal Constitucional, los detalles básicos que puedan ayudar a orientar sobre el tema de la nacionalidad y por qué no aplica en la figura de refugiado, que ahí viene el endilgo de las apatridias. Correcto. Fíjate, la Constitución haitiana consigna el jus sanguinis. El haitiano es haitiano, nazca aquí, nazca en Estados Unidos, en Francia, donde quiera. En la sentencia 168.13, que básicamente, para resumírtela, se estableció claramente que los hijos de extranjeros indocumentados cuyos padres no han adquirido se encuentran en estatus irregular, sus hijos no adquieren la nacionalidad dominicana porque una ilegalidad no puede generar derechos. Exacto. Algo es un muy elemental, muy básico. Muy básico. Sobre esa base gira, es el eje central de la sentencia. De manera que la frontera jurídica de la nacionalidad quedó claramente establecida con la sentencia 168.13. ¿Qué ocurre? Como eso no les convenía, vino una campaña internacional agresiva y se aprobó la ley 169.14, que con cualquier cosita, con cualquier papelito, se le otorgaba la nacionalidad a los haitianos residentes entre nosotros. Esa ley, desafortunadamente, todavía no ha sido fallada en el Tribunal Constitucional. Tiene años depositada ahí. Yo recuerdo que antes de salir yo propuse, vamos a fallar eso, que había mayoría. ¿Qué va? Se dejó ahí. Es buscando mecanismos para traer indocumentados hacia este lado de la isla. Peligroso, porque son mecanismos que en sí mismos son irregulares. Me explico. Sí. Aquí hubo un costoso plan de regularización a raíz de la sentencia 168. Correcto. Y las presiones internacionales. Vale destacar. Pero ¿qué sucede? Cuando se pasó balance, 10 años luego de este plan de regularización, los resultados son alarmantes. Resulta que un 97% de estos beneficiarios no cumplía siquiera con los requisitos mínimos. Con nada, Karina, absolutamente. Pero fueron regularizados con un proceso irregular. Exactamente. ¿En qué posición deja esto el Estado de Derecho? Es lo que te digo, es que aquí nada funciona bien. Te digo, con cualquier documento nimio, insignificante, ya lo regularizaban. Entonces, para eso fue creada la ley 169.14, por cierto, una ley enlatada, aprobada por una oficina de abogados en Washington. Fue redactada en Washington y aprobada aquí a la velocidad de la luz, rápidamente,
para supuestamente resolver los problemas generados por la sentencia 168.13, que lo único que hacía era establecer la frontera jurídica, no la material, que es otra cosa, esa le corresponde a las Fuerzas Armadas, la frontera jurídica de la nacionalidad. Todavía no se ha ido declarada inconstitucional cuando hace tiempo que eso debió haber sido fallado, y van ganando cada vez más terrenos. Ahora vienen con este tema de la interdicción migratoria, que son en el fondo centros de refugiados encubiertos. Acuérdate que a Balaguer le suprimieron 2 años porque se puso duro con el tema. En esa ocasión se portó bien, hay que reconocerlo. Sí. Con el país, sí. Claro que sí. No aceptó campos de refugiados de este lado de la isla, porque es que ese plan viene desde hace muchos años. Pero como nos han endeudado, repito, no tenemos capacidad de reacción, hemos perdido la independencia. Porque la tenemos condicionada. La soberanía, perdón. Sí, la soberanía hemos perdido, está condicionada. Pero entonces, por eso es el motivo de alarma. Ya tenemos primero este artículo 6º de la Convención de Refugiados, que establece con suma claridad las condiciones y características necesarias para comenzar a hablar del término. En ninguna. No encaja ninguna. En ninguna. Entonces, ninguno de esos 3 supuestos. Es bueno también aclarar el por qué. Correcto. Y de dónde vienen todos estos movimientos masivos en perjuicio de la República Dominicana. Si ya sabemos que el primero de los condicionantes para ser llamado refugiado es por racismo, exacto, entendemos ya la campaña de racismo contra la República Dominicana, independientemente de que el perpetrador de tal delito es quien alega ser la víctima. Correcto. En segundo lugar, religión, y ya sabemos que entre el vudú y cristianismo no hay un punto de común. Correcto. Discernimiento o a sus fines de acogida. Así es. En tercero, la nacionalidad, que usted muy bien ha explicado, y ese principio de jus sanguinis que también comparte la República Dominicana. Por tanto, aquí no hay apatridia, porque no son haitianos. Nazcan aquí o nazcan donde nazcan. Y no solo eso, sino que los derechos que constitucionalmente le corresponden a esos nacionales haitianos tienen que buscarlo en Haití. Correcto. No en otro país, independientemente de que sea la República Dominicana u otro. Claro. La diferencia está en que lo hacen con República Dominicana porque es República Dominicana que está condicionada. Exactamente. En el cuarto punto, por opiniones políticas, pero en Haití no hay ni Estado. No hay ni Estado. Imagínate tú. Y número 5, por pertenencia a determinado grupo social, pero para eso tendría que haber un mínimo de organización. Correcto. Que no lo hay. Correcto, no lo hay. Entonces no estamos hablando de refugiados conforme al derecho internacional. No encaja en ninguno. De manera que estos organismos internacionales salidos de las Naciones Unidas, porque hay que recordar que la OIM y la ACNUR, de migraciones y refugiados respectivamente, salen de la ONU. Exacto. Y son estas oficinas y dependencias de la ONU quienes están incidiendo en el fondo de estos asuntos para tergiversar el Estado de Derecho. Correcto, Karina, así es. Y por eso es que usted está hoy acompañándonos para entrar en esas intríngulis sobre la materia jurídica y por qué hay que hablarlo, lejos de decir esto está pasando y simplemente vamos a cruzarnos de brazos porque son poderes muy abarcadores en el mundo. Pero me preocupa porque en el año 2020, apenas iniciando la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, estableció su apoyo incondicional en las buenas y en las malas a la ONU. Pero parece que tenemos más malas que buenas, sí, asumiéndolo, ¿no? Así es. Entonces vamos en ese mismo sentido a otro aspecto, ya que de acuerdo a la Convención de 1951 en República Dominicana, un haitiano que cruza por la frontera no puede ser catalogado de refugiado. Exactamente, no puede. Y que hay un Consejo Nacional de Refugiados, el CONARE, establecido en 1983 a los fines. Así es, así es. Entonces, pasando esa página, jurídicamente hablando, vamos entonces al peso en el Estado de Derecho y la democracia propiamente que tiene la ocupación sanitaria y educativa de una población masiva y legal en territorio dominicano. Para ser más precisos, estábamos viendo justo esta semana que ya hay una presión de más de un 83% de la matrícula escolar en el sistema público ocupado por haitianos en condición irregular.
Número 1. Así es, una barbaridad. Y establecían dentro de los detalles que en el Gran Santo Domingo, solo en el Gran Santo Domingo, 21 escuelas tienen mayoría haitiana. En algunos casos sobrepasan el 90%. Una barbaridad, wow. Y por el otro tenemos la parte sanitaria, en donde apenas el año pasado, 2023, se pudo apreciar una tendencia demográfica muy preocupante. Los partos de haitianas se han incrementado en un 3%, mientras, paralelamente, decrece la natalidad dominicana en un 6%. Eso le da una velocidad al tema de la sustitución poblacional. Así es, así es. ¿Cuáles son las implicaciones en el Estado de Derecho y la democracia para la República Dominicana? No, sencillamente, Karina, una clara sustitución de población. Yo en una ocasión en mi cuenta de Twitter publiqué un mapa donde están todas las escuelas públicas del país por regiones, donde la mayoría ya es haitiana. Eso es inadmisible. Y lo peor es que niños dominicanos se quedan fuera porque se le da preferencia. ¿En qué país del mundo se ve una cosa así? Se le da preferencia a niños haitianos sobre los dominicanos. Por eso volvemos siempre a lo mismo. ¿A qué se debe todo eso? A que nos tiene, mira, presionado por el tema de la deuda. En el aspecto económico no hay soberanía. El Estado dominicano se ha mostrado incapaz. Ya no importa que sea este gobierno, que sea o los anteriores, todos se han mostrado incapaz para resistir las presiones foráneas a fin de la unificación de la isla que se está llevando a cabo, como tú bien has dicho, a una velocidad extraordinaria, rápida y de manera descarada, porque antes se encubría. Ya es a ojos vistas, como dicen, sí, a la clara. Entonces, aquí tiene que venir una reacción, yo entiendo, de la población. Si el gobierno no reacciona, va a tener que reaccionar la población porque el país se va a terminar perdiendo, Karina. Y no en muchos años, en pocos años, porque están ejecutando esos planes de una manera descarada, abierta y rápida. También estuve viendo el tema del Tratado de Marrakech, que no se firmó. Pero entonces está los flujos migratorios. El plan de los flujos migratorios, óyeme, que contempla ahí unos escenarios realmente pavorosos para la República Dominicana y que ya están previstos. O sea, ¿qué más pruebas? Está demasiado claro y todavía hay gente que piensa que nosotros los que abogamos tenemos la teoría de la conspiración en la cabeza. O sea, quieren negar una realidad palpable. Como este plan que usted refiere, que es el plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes en República Dominicana, firmado en 2019 bajo el gobierno del presidente Danilo Medina, cuyos firmantes y creadores de este libreto de desnacionalización y atentado a la soberanía, así es, aún ocupan sus cargos públicos en el Instituto Nacional de Migración. Exactamente. Lo cual le deja claro el mensaje. Mantenemos esta posición. Sí. Podemos decir abiertamente que estamos frente a un reordenamiento jurídico en curso de agendas foráneas en suelo nacional, condicionado por esos préstamos internacionales. Así es. Y ajena completamente a las necesidades e intereses de los dominicanos. Nos están imponiendo normas, como tú acabas de decir, una serie de normas que van en contra del interés nacional, claramente en contra del interés nacional. Hay una inflación legislativa sí. para avasallarnos, para ponernos una camisa de fuerza y no podamos ni siquiera reaccionar. Incluso en normativas que son ajenas y obviamente siguen empujando en esa dirección, tanto materialmente como con normas que son claramente atentatorias al interés colectivo. Eso debe ser rechazado, pero ahí es que uno dice, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones del Estado? ¿O dónde está la separación de los poderes del Estado? También, ese es otro tema, porque son naturalizados, deben tener todos los derechos. Entonces van a decidir aquí quiénes van a ser los presidentes, quiénes van a formar partidos, porque van a ser ya minorías importantes con las cuales hay que contar para las elecciones.
Y van a decidir sobre temas tan importantes como la misma nacionalidad. Van a decidir todo. Ya la fusión estaría completada, Karina. Los culpables son las organizaciones políticas que desde hace años vienen incluyéndolos en el registro civil, incorporándolos de manera irregular, porque esa es otra institución que hay que revisar el registro civil. Eso está lleno de extranjeros indocumentados que no reúnen las condiciones e inciden en las elecciones. Viendo todo este patrón de reordenamiento jurídico que coincide con una eventual reforma constitucional, ¿hay necesidad de ello? Mira, dice el artículo 270 de la Constitución, inicia: la necesidad de la reforma tiene que ser declarada mediante ley. Te estoy citando textualmente. ¿Qué significa? En un Estado social y democrático de derecho, Karina, tiene que explicarse por qué y para qué la reforma. No es modificando leyes, ni creando nuevas normas, ni modificando la Constitución que vamos a lograr que un ministerio el Ministerio Público sea independiente. Hay muchísimas reservas de ley. Creo que más de 100 reservas de ley que todavía no han sido aprobadas por el legislador. Vamos a dejar que se desarrolle, que esta madure, y luego hablamos de reformarla. Mientras más se toca, peor, porque por un principio de seguridad jurídica, los textos constitucionales deben tocarse lo menos posible. Es como tú formatear una máquina, usando el lenguaje tecnológico. Comienza desde cero todo. De manera que esto puede ser también un mecanismo para comenzar el conteo del TC. Podría ser. Les recordamos que estamos por Somos Pueblo Media, además de nuestro correo electrónico karinasanchezcampos@gmail.com y nuestro canal de YouTube La Criba Karina Sánchez Campos, filtrando la verdad.